Mira, la verdad. Sí. Bueno, Víctor, llega aquí a Paysandú en el marco de la presentación de un libro. Venimos de conmemorar 50 años del golpe de Estado de la huelga general. Paysandú es un lugar emblemático. ¿Se nos puede contar, por lo menos resumir algo así de lo que viene a presentar el libro? Bueno, aunque parezca mentira, digo, han pasado 50 años y todavía es necesario escarbar en esta historia porque hay documentación, información que no se conoce. Hay versiones todavía también muy interesadas que buscan asignarle responsabilidad a unos o a otros sobre lo que pasó. Y entonces a mí me parece que es necesario todavía buscar, discutir y compartir cosas de esta historia. No para vivir del pasado, sino porque para mí la historia es importante para aprender de los errores que hemos tenido. Y yo creo que esto ha sido responsabilidad de todos los sectores, pero aprender de los errores para no volverlos a repetir en el presente y en el futuro. Ese es el valor que tiene la historia, si no, la dejaríamos en el pasado y seguiríamos para adelante, ¿no? Entonces ese es un intento que hago casi que por tercera vez de reconstruir lo que fue el golpe de Estado y sus causas, digamos, porque también hoy en día parece que fue un empecinamiento de una parte y de la otra, no sé, la sucesión de paros o los grupos armados o los militares y la ambición de los militares. Y yo creo que no se habla mucho de cuáles fueron las causas de este proceso. Y la causa de este proceso fue una crisis histórica, una crisis económica y social que se desata en los años 50 en Uruguay como consecuencia del fin de las guerras internacionales, las guerras mundiales y la guerra de Corea que culmina en el año 53. Eso desata sobre el Uruguay una crisis muy importante porque el mayor ingreso del país era la exportación de carne y lana para los países en conflicto. Al reducirse eso drásticamente, el ingreso al país también, entonces se empieza una discusión, una disputa de cómo repartimos una torta mucho más chica, digamos, que teníamos. Y entonces ahí empieza una confrontación de carácter económico, social y después política y con repercusiones finalmente institucionales. O sea, esto fue un proceso. Para mí el golpe final, la disolución del Parlamento el 27 de junio, es la etapa culminante de un proceso que se fue degradando la institucionalidad del país. No fue solo en febrero del 73 y después en junio, no, es mucho antes que viene ese proceso. Y bueno, me parece que es rescatar eso. Lo que aportamos como información adicional, esta vez, que no se tenía hasta ahora, es la documentación militar a la que se ha podido acceder para mostrar cómo los militares venían registrando ya desde antes y después durante el golpe y la huelga general a las organizaciones sociales. La documentación militar o los archivos se han usado sobre todo para las causas individuales, los litigios que hay en la justicia por problemas de tortura, de desaparecimientos, pero no se ha mostrado cómo ellos también tenían una vigilancia, una información muy completa sobre movimientos sociales, sobre las organizaciones sociales. Porque además la dictadura, para mí, no viene solo para, vamos a decir, descabezar a las organizaciones de izquierda, a las organizaciones que querían un cambio revolucionario. ¿Por qué, digamos, si en el año 76 ya no, el MLN, los tupamaros habían sido derrotados en el año 72, o sea, antes de la disolución del Parlamento? En el año 75 y 76, las Fuerzas Armadas desbaratan completamente lo que era un aparato armado del Partido Comunista, que era lo que quedaba. ¿Por qué la dictadura sigue 9 años más? ¿Es por simplemente la ambición de algunos militares? No, yo creo que no. Es decir, había una conciencia social y política en la población uruguaya que impedía a los sectores dominantes instalar un nuevo modelo de desarrollo, una nueva redistribución del ingreso y de la riqueza del país. Y para eso fue necesario finalmente, para esos sectores,
implantar la dictadura militar. La dictadura no impuso, es decir, yo digo, herencia de la dictadura no son solo las violaciones de los derechos humanos, sino un modelo de desarrollo que se implantó, se impuso por medio de la dictadura y que es el modelo de desarrollo que tenemos hoy. O sea, por eso yo que tú sabes que me he ocupado mucho de los temas ambientales, lo que está pasando hoy con el medio ambiente en el Uruguay, con el agua en particular en este momento, es consecuencia de un modelo de desarrollo, de una mayor dependencia del país y de pérdida de la soberanía que este país está teniendo en este proceso. Y eso es una herencia de la dictadura también. Bueno, precisamente hablando de los temas ambientales y ya pasando a otro tema, hemos tenido anuncios en estos últimos tiempos de la instalación de una fábrica de hidrógeno verde aquí en Paysandú, que, tal como lo anunció acá el presidente de la República, más grande que UPM. ¿De qué se trata y la opinión que tiene sobre este tema? Bueno, este es un ejemplo de lo que mencionaba antes. O sea, Uruguay se ha convertido en un proveedor de materias primas y de recursos energéticos para los países llamados más desarrollados o más industrializados. En este caso, lo del hidrógeno verde es porque, y sobre todo después de la crisis y de la guerra en Ucrania, al cortarse el suministro de gas de Rusia, fíjate que Rusia proveía a Europa del 40% del consumo energético. Eso, imagínate el volumen que eso tiene. Entonces Europa ha salido así en una campaña casi desesperada por recuperar, es decir, obtener recursos energéticos de otros lados, de otros orígenes. Y entonces aparece este plan de producción de hidrógeno verde en la región, porque además no solo Uruguay, está la Argentina, Chile y Brasil también involucrados, en donde lo que ellos necesitan es, a través del hidrógeno, que puede ser transportable, aunque es muy delicado, suplir esa carencia energética. Fíjate que estos proyectos son prácticamente en un 100% de exportación. ¿Y qué es lo que vienen a buscar acá? Y vienen a buscar el agua, fundamentalmente. El hidrógeno se realiza por medio de electrolisis, con la separación del oxígeno y del hidrógeno del agua. Y entonces también están buscando el agua. Entonces es un proyecto que se quiere realizar, por ejemplo, no solo acá este proyecto en Paysandú, hay otro proyecto en Tambores, en Tacuarembó, y en Cerro Largo tengo entendido que ya hay otro también. Entonces viene como es una ofensiva para desarrollar esta actividad para producir hidrógeno y metanol, que es un derivado del hidrógeno, que son productos que no son una necesidad para el Uruguay. El problema es que además Uruguay está regalando sus recursos, porque digamos, o sea, el agua no para el uso industrial prácticamente se regala. Y además no tiene sentido que pretendan usar agua subterránea. Claro, la electrolisis precisa agua pura, pero el agua, entonces hay que tratarla. Se puede usar agua de un río o de un mar, o del mar, hay que hacerle un tratamiento, y bueno, y claro, el tratamiento cuesta dinero. Entonces, que ellos pretendan usar agua subterránea es simplemente una ventaja económica más para esas empresas. Pero el agua subterránea es un recurso estratégico del país. En primer lugar tiene que ser destinado al consumo humano, digamos, y en todo caso actividades relacionadas con la producción de alimentos, pero no para elaborar un producto industrial. No hay ningún país del mundo que esté produciendo hidrógeno verde con agua subterránea. Hablando del agua, precisamente Uruguay atraviesa particularmente Montevideo, la zona metropolitana, un serio problema del tema del agua. Guichón ya lo tuvo hace algún tiempo, cuando en la anterior administración hubo que llevar el agua en camiones porque llegó un momento que Guichón no tenía el agua. Hay algunos grupos ambientalistas que hoy están hablando o haciendo referencia específica de algún problema del agua, como lo han tenido en algunos emprendimientos. Entonces hablan del arroyo de Guayabo, de Santana. Digamos, se le ha hecho seguimiento a ese tema y la verdad que hay incluso estudios a nivel de la Universidad de la República. ¿Cómo observa esa problemática que en este caso es a nosotros al interior de Paysandú?
Bueno, en el caso que tú mencionas de Guichón, lo más reciente es la contaminación del arroyo Santana por el vivero de UPM, que además, o sea, es una clara violación de disposiciones oficiales que fue confirmada, cosa que no es muy frecuente, hay que reconocerlo, por los técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que confirmaron que se había descargado sobre el arroyo un fluido con componentes químicos que no estaban autorizados para el uso en viveros, y simplemente después de eso se le anunció una sanción a la empresa por esta situación, pero la empresa amenazó con que si era sancionada, eso traería consecuencias sobre la fuente de trabajo, y bastó que dijera eso para que el ministerio legalizara aquello que estaba prohibido, como digamos habilitando en consecuencia a que la empresa use y hubiera usado esos productos. Entonces, digamos, ahí que yo creo que se configuró, debería haber ido a la justicia claramente un crimen ambiental, porque prácticamente se contaminó el arroyo de una manera muy grave, además de la mortandad de peces, etcétera, que los vecinos de Guichón lo venían denunciando desde el año 2014. O sea, finalmente fue comprobado lo que los vecinos venían denunciando y no pasa nada. O sea, entonces acá el gran problema, y que lo tenemos en todo el tema del agua, es que la legislación no se vigila, no se controla, no se fiscaliza y no se cumple. Entonces resulta que sí, nosotros como país tenemos una legislación ambiental muy buena, pero el problema es que no se aplica, es que no se cumple, no se exige. Entonces eso trae como consecuencia estos problemas, ¿no? Bien, bien. Ahora vamos para la red.